Pues agradeciéndole mucho a la universidad y en particular al CHH. Entonces, ocupémonos del concepto libertad, que ha sido utilizado en diversos ambientes y por supuesto se ha cargado con distintos significados. Podríamos comenzar por recordar que en el ámbito de la psicología se suele hablar de libertad interior, entendiéndose por libertad interior la capacidad que tiene realmente el ser humano de actuar, de proceder, de tomar decisiones, sin estar, digamos, dominado por condiciones psíquico-emocionales que le evitan al ser humano emplear su correcto juicio, ¿verdad? Esto se puede dar si uno está bajo una emoción violenta, por ejemplo, como se dice a nivel del derecho, ¿verdad? O si uno, por cuestiones de edad o de mala suerte, llega a un punto en que ya no puede pensar de manera lúcida. Hay males, digamos, como el Alzheimer, por ejemplo, que llevan a los seres humanos a estar en una condición en la cual la toma de decisiones ya no es tan clara, ya no se tiene realmente un dominio, digamos, del juicio y es uno incapaz de prever cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Entonces, en la medida en que uno actúe, digamos, sin que medie la presencia de esas condiciones emocionales, se dice que uno goza de libertad interior, ¿verdad? Ahora, ese concepto de libertad interior no nos interesa realmente aquí, ¿verdad? Porque no estamos haciendo psicología. Queremos preguntarnos por la libertad en otro ámbito, no en el ámbito psicológico, ¿verdad? Entonces tendremos que dejar a un lado este concepto, esta manera de entender la libertad, ¿verdad? Pero también se suele hablar de libertad política. El término política aquí creo que es el problemático. Si el término hubiera conservado el sentido que los griegos le dieron, para nosotros fuera aceptable el día de hoy. ¿Por qué? Porque los griegos entendieron por político todo aquello que tiene que ver con la vida en la polis, es decir, la vida en la ciudad, la vida del ciudadano, ¿verdad? Y en ese sentido estaba plenamente correcto, digamos, el uso del término. Por eso fue que Aristóteles definió al hombre como el animal político, ¿verdad? Los políticos partidistas que poco entienden de muchas cosas creen que Aristóteles estaba hablando de que el hombre debe participar en los partidos y ser un activista. No. Cuando Aristóteles definió al hombre como un animal político, lo definió como un ser que no puede sino vivir en el contexto de la ciudad, de ser ciudadano y de convivir, digamos, con otros en la vida en sociedad. Pero lamentablemente hoy el término político ya no significa eso, ¿verdad? Entonces, por libertad política en la actualidad se entiende simplemente votar y ser votado, ¿verdad? Este es un asunto que tampoco nos interesa, ¿verdad? Porque uno puede no tener, en realidad puede no tener el derecho de votar y tampoco de ser votado, es decir, de ser electo para un cargo público y sin embargo ser libre, plenamente libre, ¿verdad? Por el contrario, uno puede disfrutar, digamos, entre comillas, de esta capacidad de emitir un sufragio y de presentarse como candidato y sin embargo no disfrutar de libertad. Entonces tendremos que dejar también el concepto de libertad política a un lado, porque en realidad no nos interesa tampoco en este momento. Ahora, un tercer sentido, digamos, que se le ha dado a la libertad es el de la libertad como poder. La libertad como poder está asociada regularmente a la capacidad económica que la persona pueda tener, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, significa hacer todo lo que uno desea. Obviamente,
dentro de las limitaciones que los seres humanos tenemos están las limitaciones de carácter económico, ¿verdad? Si uno sueña, pero no todo lo que uno sueña y lo que uno anhela se puede convertir en realidad, ¿verdad? Pero los que hablan de libertad como poder, entonces enfatizan la capacidad económica que uno pudiera tener o que un sujeto pudiera tener para convertir esos anhelos y esos sueños en verdaderas y auténticas realidades. Entonces resulta que una consecuencia de esta manera de entender la libertad es que solo los ricos, bueno, ¿qué digo? Solo los muy, muy ricos estarían entonces en capacidad de disfrutar la libertad. Porque para estos aparentemente no hay limitaciones económicas que les eviten hacer de sus deseos una realidad. Entonces tenemos que dejar también este concepto, digamos, a un lado porque no es el que nos interesa. Por estar equivocado, por supuesto, también, ¿verdad? Ahora, siempre dentro de el interés que tenemos por esclarecernos la idea de libertad, a veces también se ha utilizado la libertad para enfatizar el hecho de tener opciones. De modo que entre más opciones uno pueda tener, más libre será. Pero la verdad es que este asunto de las opciones es una cuestión que tampoco nos interesa, ¿verdad? Porque las opciones que uno pudiera tener a veces son mínimas. Si uno es un escalador, digamos, de montañas, por ejemplo, podría toparse con que solo hay una ruta para poder subir a la cima. Pero eso no lo hace a uno no ser libre, simplemente no tiene otras posibilidades. Si yo quiero escalar la montaña, debo seguir la ruta que todo el mundo sigue, pues, si no quiero tener problemas. Entonces, la idea realmente de que entre más opciones uno pudiera realmente tener es más libre, es en realidad una cuestión totalmente equivocada y por lo tanto tampoco vamos a tener en cuenta la idea de la libertad como el hecho de tener opciones. Entonces, el que abunden o no nuestras posibilidades, nada tiene que ver con la libertad tal como queremos entenderla en esta charla. Ahora, dejando entonces a un lado lo que no es en realidad la libertad, vamos a decir que correctamente entendida, la libertad consiste entonces en la ausencia de la coacción arbitraria. Estamos hablando de que este elemento, que es la coacción arbitraria, se encuentra ausente, o por lo menos, como dice Hayek, reducida a lo más mínimo posible. Ahora, con esta idea de que la libertad es la ausencia de la coacción arbitraria, nos encontramos con alguna crítica que se le ha hecho a esta forma de entender la libertad. Y algunos han llegado incluso no solo a criticarla, sino a rechazarla por ser negativa. El hecho, digamos, de que se rechace una definición de carácter negativo tiene su razón de ser. Porque cuando uno define algo, lo que uno quiere hacer es definir qué es aquello, no qué no es. Ejemplo, si usted me pide, defina qué es un zapato, y yo le digo que un zapato no es una bicicleta, yo no he definido nada. Lo que usted quiere saber es qué es, no qué no es un zapato. Pero a pesar de que este principio que lo estableció Aristóteles tiene vigencia el día de hoy, hay conceptos que en realidad no pueden ser definidos si no es de manera negativa. Por ejemplo, ¿cómo define usted oscuridad? Tiene que ser la ausencia de la luz. ¿Cómo definimos ceguera? Es la ausencia de la visión.
¿Cómo definimos calvicie? Como la ausencia de pelo. No hay realmente para dónde, ¿verdad? Esos tres conceptos, ¿verdad? La ceguera, la oscuridad, la calvicie señalan a la ausencia de un bien, ¿verdad? En el supuesto caso de que tener pelo, ver y tener luz sea algo bueno, ¿verdad? Pero en el caso realmente de la libertad, estamos hablando de la ausencia de un mal. Cuando ese mal, que es la coacción arbitraria, está ausente, entonces somos libres. De hecho, Hayek ha dicho que hay tres valores que no pueden sino ser definidos de manera negativa. Esos son paz, justicia y libertad. La paz se debe entender como la ausencia de la guerra, la ausencia del conflicto. La justicia la define Hayek como la ausencia de actos violatorios a los derechos individuales. Entonces, cuando se actúa sin violar los derechos individuales, entonces se está procediendo de manera justa. Y por supuesto el concepto que aquí nos interesa, que es el concepto de libertad, como la ausencia de la coacción arbitraria. Ahora, una definición positiva, no solo de libertad, sino de los otros dos valores, paz y justicia, pues resulta en que se les da un sentido totalmente arbitrario. Ese es, a mi juicio, el grave problema de los mal llamados acuerdos de paz en Guatemala. Si ahí se hubiera entendido la paz negativamente, no hubiera sido necesario un montón de desperdicio de papel. Simplemente ejército y guerrilla dan cese al fuego, renuncian al uso de las armas, Guate está en paz. Pero no, la definición allí es positiva. Entonces, ¿qué paz es tener vivienda? ¿Qué paz es tener buen salario? ¿Qué paz es tener techo? ¿Qué paz es tener un... Bueno, eso es arbitrariedad. Si a cualquiera se le va a ocurrir lo que la paz tiene que ser, pues. Entonces, si llenamos realmente estos vocablos con definiciones de carácter positivo, le vamos a dar, insisto, un carácter totalmente arbitrario. Entonces tenemos que quedarnos obviamente con la definición de que debemos entender la libertad como la ausencia de la coacción arbitraria.